Amén. Mire, usted sabe que estamos usando como plataforma de esta campaña y de estos 7 días lo que nos describe la Biblia en el libro de Josué, en el capítulo 6, donde se nos enseña cómo Dios con su poder derribó las murallas de Jericó. Amén. Y estamos aprendiendo en estos días a conquistar. Diga conmigo, voy a conquistar todo lo que Dios me ha prometido. Pero yo quiero que usted piense conmigo en esto. Dios es poderoso y Dios podía derribar aquellas murallas no en 7 días, sino en un solo día. Porque para Dios nada es imposible, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios no necesitaba 7 días, ni necesitó de 13 vueltas alrededor de Jericó para derribar esas murallas. Como Dios es un Dios poderoso, Él podía haber derribado las murallas de Jericó en un solo día, en una sola hora. ¿Qué digo? En un solo minuto. Dios no necesitaba la intervención de Josué, ni del pueblo, ni de los 7 sacerdotes que marcharon con el arca de la alianza sobre sus hombros. Dios podría haber enviado un ángel. Dios podría haber mandado un ángel, como lo hizo en tantas otras oportunidades. Y ese ángel fuerte, con la orden de Dios, haber derribado las murallas de Jericó. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Aunque Dios podía haber derribado Jericó en un día, en una hora. Aunque Dios podría haber enviado un ángel y no haber usado a Josué y al pueblo de Israel marchando alrededor de la ciudad, Él no lo hizo así. Y la pregunta es ¿por qué? Pregúnteme, pastor, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Si Dios es poderoso, si Dios es grande, si Dios es fuerte, si Dios no necesita la intervención de Josué, ni la del pastor, ni la de tu pariente, ni de tu amigo, ni de tu abogado, ¿por qué Dios entonces usó este proceso? ¿Por qué Dios hizo que en esta historia interviniese Josué, el pueblo, los sacerdotes, y que todo este milagro aconteciese en un lapso de 7 días? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de procesos. Dígale al que está al lado suyo, Dios es un Dios de procesos. ¿Qué significa esto? Que antes de que Dios te dé un milagro, antes de que Dios te introduzca en una bendición, antes que Dios ponga algo grande en tu mano, Él te va a meter en un proceso. Porque el proceso te forma. El proceso te enseña, el proceso te capacita, el proceso te instruye, el proceso le agrega valor a tu vida. En el proceso Dios trata con tu vida espiritual, en el proceso Dios trata con tu carácter, en el proceso Dios trata con tu fe. Entonces, a menudo yo me encuentro en la Biblia de que antes de que Dios lleve a alguien a un nuevo nivel, antes de que Dios use a alguien de una manera poderosa, antes de que Dios le dé a alguien un milagro material, sentimental, espiritual, primero Dios lo mete en un proceso para agregarle valor a su vida. Porque esos valores que Dios va a agregar a tu vida en el proceso te van a preparar para la hora de tu milagro. Amén. Te van a preparar y te van a hacer capaz y apto y fuerte para el momento en que tú entres en Jericó, para el momento en que tú seas el dueño de la empresa, para el momento en que estés frente al altar del Señor diciéndole el sí al casamiento, a tu vida conyugal. El proceso tiene como objetivo de parte de Dios prepararnos para la hora, prepararnos para el milagro, prepararnos para que cuando llegue ese momento nosotros estemos bien parados. Nosotros sepamos administrar las bendiciones de Dios. Hay gente, présteme atención a lo que voy a decir. Hay gente que llega a la cima por suceso y otros que llegan por proceso. ¿Qué significa esto? Hay gente que llega a la cima, a la victoria, al éxito o a alcanzar algo por suerte. O porque algo se conjugó en el camino. La abuela te dejó una herencia. Y esa bendición no fue por proceso. Un día la abuela murió y en el testamento dice
que la casa, que el auto, que la finca queda a tu nombre. Y de repente tú te encuentras con ese suceso, ¿verdad? El suceso dice en esa escritura, en ese testamento, que ahora tú eres el dueño de todo lo que tenía la abuela o de todo lo que tenía papá y mamá. Pero como no pasaste por un proceso, te llega la hora de estar al frente de todo eso y tú no sabes qué hacer. Amén, porque no fuiste preparado, porque no fuiste entrenado, porque no fuiste capacitado, porque tú no sabes quizás lo que es administrar el dinero o agarrar una hinchada o levantarte temprano o no fuiste parte del proceso de cómo se ganó todo eso. Entonces todos conocemos gente en la familia, en el barrio o en alguna historia por ahí, de gente que llegó a tener algo, pero no por proceso, sino por suceso. Le cayó de arriba, le vino de arriba, y en vez de aprovechar la bendición, en vez de valorarla, en vez de multiplicar los talentos, en vez de multiplicar las bendiciones, terminaron perdiendo todo. Hay un modelo muy actual en la Argentina, y quizás voy a tocar el gusto de alguno, pero esta es mi opinión personal. No quiero que nadie se sienta mal en lo que voy a decir. Todos conocemos la historia de Elegante, ¿no? ¿Cómo surge este muchacho cantante, entre comillas, a la fama? Porque un día la vicepresidenta no tuvo mejor idea que hablar delante de una cámara y decir, bueno, nosotros con las computadoras que hemos entregado, le hemos cambiado la vida a miles de jóvenes. Y hay un muchacho llamado Elegant, ella le puso otro título un poquito más rebuscado al nombre de este muchacho. Dice, y él empezó a crear con nuestras computadoras música. Y por supuesto, eso se empezó a viralizar porque lo dijo la vicepresidenta, porque empezó a salir por todos los medios. Entonces, los que estaban a favor, los que estaban en contra, se hicieron eco. De repente, a los pocos días, todos los periodistas estaban hablando, ¿verdad?, de lo que había dicho la vicepresidenta. Y algunos empezaron a ubicar a Elegante para llevarlo al piso, al canal, y hablar con él, a ver si esa historia era real o no real. Obviamente que él aprovechó las cámaras y en poco tiempo se hizo famoso, ¿sí o no? Y el resto es historia, usted ya sabe, el resto es historia. Apareció alguien que supo coachearlo, alguien que supo llevarlo a los boliches, alguien que supo ubicarlo en los recitales, alguien que le dijo, mira, aprovechá ahora porque la fama no dura toda la vida y la juventud no dura toda la vida, así que hace plata rápido. Pero él llegó a donde llegó, no por ser un gran cantante, no porque él fue a la universidad, no porque él estudió canto lírico, no porque él estudió música, no porque él sabe leer una partitura, no porque un día se formó. Es decir, no llegó por proceso, llegó por un suceso, ¿verdad? Porque una cámara lo apuntó y él tuvo la suerte de estar frente a esa cámara en el momento correcto. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo nos venimos a enterar, ¿verdad?, que el suceso cambió las cosas por fuera, pero no cambió las cosas por dentro. Porque este jovencito, lamentablemente, lo cambió por dentro, ¿verdad? Siguió teniendo problemas con la ley, siguió haciendo la seña de los tumberos, de yo estoy en contra de la policía, a mí me gusta portar armas, yo soy de las personas que busco lío. Y buscó lío y terminó preso. Y hasta el día de hoy, aún teniendo dinero y los mejores abogados, la justicia lo tiene allí en una domiciliaria hasta que la justicia resuelva qué va a pasar con su causa y con los líos que se metió. Él llegó por suceso, pero no llegó por proceso. Entonces, cuando estuvo ahí arriba, no tuvo formación, no hubo una formación de Dios o una formación de la vida para decir, voy a aprovechar esta oportunidad. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Verdad? Hay gente, en cambio, que llega donde llega por proceso, porque Dios dice, me voy a tomar mi tiempo. Dígale al que está al lado suyo, Dios te dice, me voy a tomar mi tiempo. En algunos de nosotros, en algunos de los que están aquí, por no decir la mayoría, Dios se toma su tiempo y antes de darte la cima,
antes de darte la bendición, antes de darte el auto, antes de darte la casa, antes de darte la esposa, antes de darte el novio que estás pidiéndole al Señor, antes de que Dios te ponga donde vos querés que Dios te ponga, ahí en el éxito, ser cantante, ser futbolista, ser pastor, ser misionero, ser empresario, antes de que Dios te ponga ahí, primero Dios te va a introducir en un proceso para prepararte, para formarte, para entrenarte, para capacitarte y para darte todo lo que tu vida necesita para permanecer. Aleluya. Porque yo quiero que todos ustedes entiendan lo siguiente, que no solo es importante llegar, sino que es importante permanecer. Amén. No solo es importante llegar a la cima, sino que también hay que aguantar y bajar después. Amén. Yo he visto documentales de gente que llegó a la cima y se murió ahí. Qué triste historia, no llegaste a la cima, está bien, pero te quedaste ahí congelado. Vos tenés que prepararte para llegar a la cima, para perdurar, para tener éxito, amén, y para que tu bendición sea permanente. Cuando Dios involucró a Josué y al pueblo de Israel en la toma de Jericó, Él los preparó para que la victoria fuese permanente, no para que fuese un suceso, sino para que fuese un proceso. Aleluya. Los que pretendemos ser buenos padres, buenas madres, a menudo le enseñamos a nuestros hijos y lo que le enseñamos lo hacemos por proceso. Le decimos, mirá, tenés que trabajar, tenés que esforzarte, tenés que levantarte temprano, ayuda a tu madre en las tareas de la casa. Aunque seas varón, lava los platos, estira la cama, vamos, colaborá. Che, no puede ser que tengamos que pedirle a alguien de afuera cuánto nos cobra para cortar el pasto, teniendo gente acá en casa que tranquilamente lo puede hacer. ¿Sí o no? Los que pretendemos ser buenos padres, le enseñamos a nuestros hijos por proceso. Los involucramos, le decimos, dale, esforzate junto conmigo, porque el día de mañana que papá no esté, o que mamá no esté, ese hijo se va a tener que enfrentar a la vida real. Y la vida real no es, abro la heladera y tengo leche. La vida real no es, abro la perilla de la cocina y fluye el gas por arte de magia. La vida real no es que la luz y la tele la voy a tener encendida todo el día. No. Hay que pagar. Hay que pagar la factura de luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el teléfono para que la heladera tenga leche y dulce de leche y algo para picar a media tarde. Hay que ganarse la plata para ir a comprar porque la vida es dura, ¿sí o no? Y si tú no se lo enseñas a tus hijos ahora, ¿cuándo se lo vas a enseñar? Amén. En cambio hay padres por allí que quieren ser sobreprotectores, que quieren ser más buenos que Dios y ponen a sus hijos en una campanita de cristal. Ay, ¿qué querés salir? Bueno, toma, 2.000 pesos, 5.000 pesos, eso sí, no me vuelvas tarde. Necesitas crédito, yo te cargo. ¿Querés un celular nuevo? Bueno, anda, fíjate, sacalo en 12 cuotas, decile al Señor que yo después voy y firmo. Y a veces queremos ser buenos padres y cuidamos demasiado de nuestros hijos, los ponemos debajo de una campanita de cristal, le decimos que sí a todo, le damos la papa en la boca, ¿verdad? Tienen comida caliente, tienen una camisa planchada, ¿verdad? Tienen calefacción en la casa, tienen la tele y el control remoto a gusto y placer, y de repente llega un momento en la vida, ¿verdad?, en que todo eso falta y dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, por eso es importante, y yo le estoy hablando ahora a los padres y a las madres que están aquí, a enseñarle a nuestros hijos por proceso, para que cuando llegue su bendición, cuando llegue su hora, su departamento, su casamiento, sus hijos, ellos estén preparados para administrar la bendición que Dios les va a dar. Y como Dios es un padre bueno, un padre inteligente y un padre que quiere lo mejor para sus hijos, que somos nosotros, Él nos bendice por procesos.
Antes de darnos Jericó, dice, yo quiero que des 7 vueltas. Yo quiero que sudes la gota gorda. Yo quiero que sudes la camiseta. Yo quiero que aprendas. Yo quiero que sepas cómo es esto. Yo quiero que sepas cómo se hace. Yo quiero que sepas que esto cuesta, que nada es gratis en la vida, que para todo hay que esforzarse, ¿sí o no? Porque si Dios le hubiese dado la victoria a Josué y al pueblo de Israel en un solo día, posiblemente ellos nunca lo hubiesen valorado. Y se hubiesen convertido en niños insolentes y caprichosos que hubiesen esperado a la próxima oración que Dios reaccione como hubiese reaccionado en Jericó. Y Dios no es eso, señoras y señores. Dios nos agrega valor, Dios nos enseña, Dios nos forma, Dios nos prepara para el éxito. ¿Cuántos dicen amén? Y lo mismo ocurre en cada uno de nosotros. Acá yo veo muchos jóvenes, gracias a Dios un aplauso porque hoy tenemos mucha juventud aquí en primera hilera. Qué bueno, qué lindo, qué agradable. Me siento más joven. A veces estoy con estos viejos nada más y no sé qué hacer. Gracias a Dios por la juventud de la iglesia. Y yo quiero decirle a los chicos, quiero hablarle a la juventud, que lo mismo Dios va a hacer con ustedes. Que a veces uno se pregunta por qué Dios se tarda, o por qué 7 vueltas, o por qué tengo que esperar 7 días, 7 semanas, 7 meses, 7 años. ¿Por qué tanto estudio? ¿Por qué tanta carrera? ¿Por qué tantos sermones de papá, de mamá? Porque Dios te mete en procesos. Porque Dios quiere que tu bendición sea permanente. Dios quiere que disfrutes, que cuando llegues a tener lo que vos querés tener, lo puedas disfrutar. Puedas ser un buen administrador de las bendiciones de Dios y nadie las quite de tu mano. Por eso que a veces los noviazgos cuestan un poquito. Uno no se casa al día siguiente de haber conocido una chica o haber conocido un muchacho. Uno tiene un periodo de noviazgo. Ese noviazgo es un proceso donde yo me adapto y ella se adapta, donde ella cede y yo cedo un poquito, donde nos ponemos de acuerdo, donde nos enamoramos un poquito más, ¿sí o no? Donde nos conocemos un poquito más, donde nos toleramos un poquito más, donde aprendemos a perdonarnos. Sin ese proceso llamado noviazgo, posiblemente el matrimonio no sirva para nada. Por más que vayas al registro civil, firmes, vengas a la iglesia, recibas la bendición del pastor, si primero no pasaste por el proceso del noviazgo y de un noviazgo con la bendición de Dios, la bendición del pastor, la bendición de papá, la bendición de mamá, probablemente ese matrimonio no funcione. Porque hace falta ese proceso. ¿Cuántos hay por ahí en la televisión? Vemos, ¿no? Ay, me gustó, me fascinó, ya está, me fui a vivir con esta chica, me fui a vivir con esta actriz, me fui a vivir con este galán de televisión. Y a los 2 meses están con el ojo morado, con jueces, con abogados, denunciando maltrato, violencia de género. Es que las cosas no funcionan por arrebato. Las cosas no funcionan por arrebato. Tiene que haber un proceso. Tiene que haber un proceso. Entonces, es probable que vos digas, y Señor, ¿para cuándo mi media naranja? ¿Para cuándo mi esposo, mi galán? ¿Para cuándo la chica de mis sueños? ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo voy a pasar por esas puertas de la mano con alguien, decir con orgullo, mi novia, mi novio? Nos estamos conociendo. Yo sé que hoy se usan otras palabras y otros términos, no importa eso. Pero para que llegue ese momento, primero Dios te va a meter en un proceso. ¿Y por qué Dios te mete en un proceso antes de tu casamiento? Para que vos aprendas a amar, a tolerar, a respetar, a conocer, a ser más humilde, a saber que Dios primero va a llenar tu corazón, ¿verdad? Que no tiene que aparecer alguien para hacerte feliz. Primero Dios en el proceso te va a hacer feliz a vos para que luego tengas amor para entregarle a tu novio, a tu novia, a la persona que Dios ponga en tu corazón y en tu vida. Amén. Lo mismo pasa, ¿verdad? En cualquier otro ámbito. Vos querés un auto. Si vos lo querés, Dios también lo quiere para vos. Porque tu alegría es la alegría de Dios. Tu felicidad es la felicidad de Dios. Vos querés un 0 kilómetro, querés un auto, querés una casa.
¿Cómo Dios no va a querer darte eso? Si para Dios es un vuelto, para Dios es nada. Dios te puede dar eso y mucho más. Pero primero Dios te va a involucrar en un proceso. Y ese proceso va a conllevar de que vos tengas que aprender a ahorrar, a trabajar, a planificar. Y cuando llegues a tener lo que vos anhelás tener, le vas a agradecer a Dios que te enseñó a ahorrar, a cuidar, a planificar, a valorar las cosas. Porque cuando llegue el momento, todo eso te va a servir. ¿Alguien me está entendiendo? Chicos, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, por eso Dios nos mete en procesos. Porque si yo voy y le digo a Walter, toma, acá están las llaves de tu auto, y él ni siquiera sacó el carnet de conducir, lo que yo estoy poniendo en su mano, ¿qué es? Problemas. Problemas. Porque si yo sé como padre que ni siquiera estudió las leyes de tránsito, ni siquiera sacó el carnet de conducir, las cosas a su tiempo. Las cosas a su tiempo. El proceso es las cosas a su tiempo. Amén. Entonces Dios te pone en ese proceso donde vos tenés que valorar, vos tenés que ahorrar, vos tenés que trabajar, vos tenés que traer buenas notas, vos tenés que hacer las cosas bien, vos tenés que honrar a Dios y como consecuencia de eso Dios te va a regalar lo que tanto le estás pidiendo. Aleluya. Lo mismo pasa en la iglesia y a nivel espiritual. Quizá muchos de los que están aquí o los que nos están viendo a través de la tele dicen, a mí me gustaría ser pastor, me gustaría ser misionero, me gustaría subir un micro y viajar a las provincias y llevar la palabra de Dios, me gustaría ser cantante y cantar en un estadio repleto, lleno. Gloria a Dios, porque la Biblia dice, el que anhela pastorado, el que anhela servir a Dios, buena cosa desea. Pero todo va a llegar en su justo tiempo y momento y por proceso. Porque si nos adelantamos al tiempo de Dios, vamos a hacer macanas. Si es el dedo de Dios el que te levanta, gloria a Dios. Pero si es el dedo del hombre, si es tu apresuramiento, eso va a generar macanas. ¿Y cuántos de nosotros hemos conocido gente que se autopromovió? Gente que dice, bueno, yo quiero llegar no por proceso, yo quiero llegar por suceso. Que venga un profeta, me ponga las manos en la cabeza y me diga, hijo mío eres tú, yo te envío a las naciones, prepara el pasaporte porque mañana estarás viajando a África. Gloria a Dios, ese obrero, ese hermano, habla lengua, se cae al suelo, le agarra la chiripiorca. Y al día siguiente ya se está sacando el pasaporte y ya se siente Billy Graham. ¿Sí o no? Ya se siente Carlos Anacondia. Y no funciona así. Porque Dios te va a poner donde Él quiera ponerte, pero detrás de un proceso, detrás de un entrenamiento. ¿Sí o no? Porque si lo que te lleva a la cima es el suceso, es la mano del hombre, es la declaración de un profeta, es que de la mañana a la noche, me levanté ungido, me acosté siendo Bin Laden y me levanté siendo la Madre Teresa de Calcuta, las cosas no van a funcionar así. Tiene que haber un proceso en el medio. Yo me encuentro con un Dios que bendijo a Abraham, pero primero lo procesó 25 años. Yo me encuentro con un Dios que llamó a David y le dijo, yo te levanto para ser rey. Cuando el pibe tenía 17 años más o menos, pero pasaron más de 20 años hasta que se cumplió la promesa y él finalmente fue el rey de Israel y se sentó en el trono de la nación. Hubo un proceso, aleluya. Dios siempre tuvo en mente a Moisés para ser el libertador de Israel. De hecho, desde el mismo nacimiento, Dios ya estuvo en el proceso del mismo nacimiento. Dios cuidó de Moisés. Todos conocemos la historia, que la mamá lo puso en un Moisés, en una arquillita, en el río para que no lo encuentren y no lo maten. Así que Dios desde el nacimiento de Moisés ya tenía planes con él. A los 40 años, Moisés se sentía fuerte y quiso hacer las cosas a su manera y Dios dijo, no es así, yo te voy a procesar. Lo mandó 40 años al desierto.
a sudar la gota gorda. Ahí le enseñó, ahí le habló, ahí lo instruyó, ahí lo procesó. Cuando Moisés vuelve del desierto, le dice: Señor, yo no sirvo para nada, yo soy tartamudo, yo no sé hablar, yo no soy el mejor. Entonces Dios le dijo: aprendiste humildad, ahora estás preparado para hacer mi obra. Ahora estás preparado para hacer mi obra. Había muerto el orgullo en el desierto. Aleluya, qué bueno está esto. Cuando usted lee los evangelios, y a los chicos les recomiendo leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, empiecen por cualquiera y lean la historia de Jesús. Nosotros encontramos en la historia de Jesús cuando él era bebito. Ay, qué lindo, nació de la Virgen María en un pesebre, los angelitos cantaron, todo lo demás que celebramos en Navidad. Después nos encontramos con el niño en el taller de su padre José. Nos encontramos con Jesús a los 12 años en el templo, que iba solito a congregar y aprender, y ya estaba a la altura de los doctores de la ley, de los que conocían la Biblia de pie a pa. Pero de los 12 a los 30 años, la Biblia no dice nada acerca de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Usted de vuelta a la Biblia de adelante para atrás, de atrás para adelante, y no hay una sola pista de qué pasó con Jesús desde los 12 y hasta los 30 años. Se lo tragó la tierra, desapareció, se fue al cielo y volvió, se encerró en un convento, estaba depresivo. No, nada de eso. Es que de los 12 a los 30 años Dios estaba trabajando en su Hijo. Y aunque Él era el Hijo de Dios, Él estaba aprendiendo obediencia, sujeción, autoridad. Él estaba orando, Él estaba buscando del Espíritu Santo para que a partir de los 30 años en adelante se desatara sobre Él los 3 años más sobrenaturales y gloriosos que se hayan visto sobre la tierra. Aleluya. No sé si alguien está entendiendo, pero si Jesús, siendo el Hijo de Dios, la sustancia del Padre, Él se sujetó a proceso, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprender a pasar con paciencia los procesos y a entender que todo tiene su tiempo? ¿Quieres que Dios te use? No se trata de recorrer iglesias para ver quién te pone primero en el altar. Se trata de que Dios te unja, de que pases por el proceso de Dios. Tu auto va a llegar, tu casa va a llegar, tu ministerio va a llegar, tu media naranja va a llegar, tu príncipe azul va a llegar, pero todo vendrá detrás de un proceso sobrenatural de Dios en tu vida. Deja que Dios te corrija, deja que Dios te enseñe, deja que Dios te ministre, deja que Dios saque lo que tenga que sacar y ponga lo que tenga que poner en tu vida. ¡Aleluya! Cuando Dios nos mete en un proceso es porque Él está tratando con nuestro carácter. Y una de las cosas, y con esto termino, una de las cosas que Dios pule generalmente en el proceso es con nuestra impaciencia. Con nuestra impaciencia. Queremos todo ya. Yo me imagino que si hemos estado nosotros, o algunos cauceteros, para que nadie se sienta tocado por el ejemplo, o los argentinos, para ser más abarcativos, hubiésemos estado en esa época, lo hubiésemos dicho: barba, una vueltita está bien, viejo, dale. 7 vueltas, no es mucho. Estamos cansados, se me despegan los zapatos, tengo sed. Me quiero ir a ver la tele, me quiero ir a acostar, tengo planes con los amigos. Quizás a la primera vuelta nos hubiésemos quejado, porque somos impacientes. Porque queremos todo ya, porque estamos en la generación del delivery, del enter. ¿Sí? Queremos apretar un botón y que todo esté ahí, cerquita. Y no, todo lleva a su tiempo. Las mejores comidas son aquellas que se cocinan a fuego lento y los mejores planes son aquellos que se vienen rumiando hace tiempo. Pero todo llega,
Todo llega. Yo estoy hoy aquí como profeta de Dios para decirte que todo llega, que todo tiene su tiempo. Que lo que hoy estás viviendo es un proceso. Dios no se olvidó de ti. De ninguna manera. No vayas a creer que Dios se olvidó de ti. No vayas a creer que Dios está en otra galaxia, ocupado en otra gente más importante. Dice la Escritura que ni un cabello cae de tu cabeza sin que Dios lo sepa. Dios está contando cada lágrima. Dios está escuchando cada una de tus oraciones. Cada una. Cada una. Ninguna de tus lágrimas va a caer en saco roto. Ninguna de tus oraciones va a quedar sin respuesta, dice Jehová. Pero antes de la bendición, antes de pararte sobre la tierra, primero están las 7 vueltas. Primero está el proceso de las 7 vueltas. Y las 7 vueltas te enseñan a confiar en Dios. Las 7 vueltas te enseñan a esperar. Las 7 vueltas te enseñan a ser obediente. Las 7 vueltas te enseñan a madurar. Te hacen grande de golpe, te hacen madurar de golpe. Si hasta ayer eras un adolescente, cuando empezás a dar las 7 vueltas, empezás a mirar la vida de otra manera. Te vas preparando, vas valorando todo mucho más. Y cuando llega el momento, Dios te dice, es ahora. Es ahora. Grita tu fe con todas tus fuerzas. Dale para adelante, arremete. Y como dice esta escritura, camina derecho y para adelante. Que nadie te detenga, porque llegó tu hora de tomar. Llegó tu hora de conquistar. Llegó tu hora de poseer. Llegó tu hora de premiación. Llegó tu hora de graduación. Llegó la hora en que Dios te honra. Alguien que se ponga de pie en esta noche y le dé un aplauso bien fuerte a esta palabra. Alguien que diga, yo siento que mi hora está llegando. Porque detrás de este proceso, aleluya, viene con seguridad mi bendición. Mira, yo ya he entregado a Jericó en tu mano, dice el Señor. Aleluya. Siga aplaudiendo y adore. Adoramos, 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 adoramos. Adoramos, adoramos, adoramos.